Parte 1. ¿Pareja perfecta o una ilusión? Isabel y Raúl Mendoza vivían en Las Navas, en una casa que los vecinos describían como el epítome de la armonía. Raúl era un exitoso arquitecto, mientras Isabel era propietaria del café La Luna. Sin embargo, detrás de esta imagen de prosperidad se ocultaba una brecha cada vez más profunda. Su hija Lucía se había marchado para estudiar, dejando un hogar vacío. Raúl pasaba más tiempo en el trabajo, mientras Isabel se sumergía en la rutina. Lo que alguna vez fue una relación apasionada, se había convertido en una convivencia silenciosa. La llegada de nuevos vecinos, Alejandro y Carmen Sánchez, fue un soplo de aire fresco. La joven pareja irradiaba energía, optimismo contagioso y ligereza. Alejandro, en particular, causó una fuerte impresión en Isabel. Encantador y atento, le recordó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sintió verdaderamente viva. Con cada día Isabel encontraba más razones para pasar tiempo con los Sánchez. Raúl notaba los cambios, pero prefería guardar silencio, ocultando una creciente sensación de celos. Una noche, Isabel se armó de valor para hablar con él. Tenemos que cambiar algo, Raúl. Tal vez deberíamos intentar algo nuevo. Por ejemplo, preguntó, intuyendo que algo no estaba bien. Un intercambio de parejas. Raúl quedó inmóvil. Las palabras de su esposa lo golpearon como un rayo, anunciando la tormenta que estaba por transformar sus vidas para siempre. Tras las palabras de Isabel, en la casa de los Mendoza reinó un silencio sepulcral. Raúl no podía creer que su esposa, a quien siempre había considerado sensata, hubiera propuesto algo así. ¿Hablas en serio?, preguntó finalmente, mirándola con incredulidad. Sí, respondió ella con firmeza. Estamos atrapados en la rutina. Esto no es una traición, es una oportunidad para recuperar la pasión. Raúl no contestó. Le tomó días reflexionar sobre la propuesta, pero no podía deshacerse de la sensación de humillación. Sin embargo, la idea se instaló en su mente, despertando en él tanto rechazo como una extraña curiosidad. Mientras tanto, Isabel dio el primer paso. Durante una cena con los Sánchez, compartió sus pensamientos con Carmen de manera cautelosa. Para su sorpresa, Carmen no rechazó la idea. Parece arriesgado, dijo Carmen pensativa. Pero tal vez sea interesante. Cuando Alejandro se enteró de la propuesta, simplemente sonrió con cierta picardía. ¿Están seguros de que están listos para esto? Y así, un viernes por la noche, los cuatro se reunieron en la casa de los Mendoza. Entre el tintineo de copas y sonrisas tensas, las conversaciones pronto dieron paso a un silencio cargado de tensión. Cada uno intentaba ocultar sus emociones, pero en el aire flotaba la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno que ninguno de ellos podía prever. Fue una jugada peligrosa, en la que las apuestas resultaron ser mucho más altas de lo que cualquiera había imaginado. La noche, que había sido planeada como una forma de devolver la pasión a los matrimonios, marcó para Isabel y Raúl el inicio del fin. Aunque todo parecía estar bajo control, las emociones comenzaron a desbordarse. Esto fue especialmente evidente en Alejandro. Para él, no era solo un juego. Su interés por Isabel se transformó en una obsesión. Comenzó a buscar excusas para verla, apareciendo en el café con pretextos de conversación o ayuda. Sus mensajes se volvieron cada vez más personales y sus cumplidos más insistentes. Al principio Isabel lo veía como un interés inocente. Alejandro era joven, encantador, y su atención halagaba su ego. Pero pronto comenzó a inquietarla. Empezó a esperarla cerca de su casa, permaneciendo largos ratos en la esquina de su calle y fingiendo que estaba allí por casualidad. Raúl no sabía nada, pero empezó a notar que su esposa estaba cada vez más nerviosa. Isabel evitaba mirarlo a los ojos
y sus conversaciones se redujeron nuevamente a meras formalidades. Una noche, mientras Raúl dormía, Isabel se despertó por un ruido en la ventana. Se acercó y su corazón se detuvo. Alejandro estaba en el jardín, mirándola fijamente. «Debes estar conmigo», susurró. Su voz era baja pero insistente. En pánico, Isabel cerró las cortinas. Sabía que la situación se estaba saliendo de control. Pero en lugar de contarle a Raúl, decidió guardar silencio, esperando que Alejandro se calmara y la dejara en paz. Se equivocó. Esa noche marcó un punto de no retorno. La obsesión de Alejandro se volvía cada vez más peligrosa. Comenzó a seguir a Isabel a todas partes. Al café, en sus paseos, e incluso durante sus encuentros con amigas. Sus mensajes, que al principio estaban llenos de palabras tiernas, rápidamente se transformaron en amenazas. «Eres mía, Isabel», escribía, «y nadie nos impedirá estar juntos». Isabel trataba de ignorarlo, pero eso solo alimentaba su ira. Alejandro empezó a esperarla frente a su casa, y una noche Raúl notó algo extraño. «Alguien estuvo aquí», dijo, señalando unas huellas en la tierra blanda del patio trasero. Isabel sabía quién era, pero guardó silencio. Esperaba que todo se resolviera por sí solo, pero Alejandro no se detenía. Su comportamiento alcanzó el punto máximo cuando, una noche, volvió a aparecer frente a la casa. Isabel escuchó cómo la alarma de los portones se activaba. Corrió a la sala y lo vio a través de la ventana. «Quiero hablar contigo, Isabel», gritaba sosteniendo una palanca en la mano. Raúl, alertado por el ruido, salió con un candelabro que tomó del aparador. «Lárgate de aquí», le gritó enfrentándose a Alejandro, pero este solo se burló. «No eres rival para mí, Raúl», respondió. «Ella ya es mía». En ese momento Raúl se lanzó sobre él, y ambos se enredaron en una violenta pelea. Alejandro sacó un cuchillo y logró herir a Raúl en el hombro, pero este, reuniendo todas sus fuerzas, lo empujó al suelo. Isabel, paralizada por el miedo, observaba todo desde la puerta. Los vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía. Alejandro intentó huir, pero fue detenido y esposado. «Esto no ha terminado», susurró mientras lo subían al coche patrulla. Esas palabras resonaron en la mente de Isabel. Incluso tras las rejas, Alejandro seguía siendo una amenaza. Tras el arresto de Alejandro, en la casa de los Mendoza reinaba una inquietante calma. Raúl, con el hombro vendado, intentaba mostrarse fuerte y en control, pero su mirada se detenía con frecuencia en los monitores de las cámaras de seguridad. Isabel tampoco lograba encontrar paz. Sus nervios estaban al límite. «Está en la cárcel, Isabel», insistía Raúl. «Deberías sentirte segura». Pero ella no podía. Una mañana, al salir por el periódico, Isabel encontró una nota pegada a la puerta del jardín. Decía: «Todavía estoy cerca, pronto lo entenderás». Sus manos temblaban mientras le mostraba la nota a Raúl. «Es alguien de su gente», dijo él apretando sus hombros. «Hablaré con el detective». La policía confirmó que Alejandro había dejado lo que ellos llamaron una póliza de seguro. Instrucciones precisas para sus contactos. Los investigadores sospechaban que tenía una red de conocidos dispuestos a seguir con su plan. Isabel comenzó a notar sombras en la calle al regresar a casa. Una noche, estaba convencida de que alguien la seguía, pero al girarse, no vio a nadie. En medio de este ambiente de miedo, Carmen Sánchez reapareció en sus vidas. Lucía agotada y asustada cuando llegó a la casa de los Mendoza. «Tengo información que podría ayudar», dijo, sosteniendo una memoria USB en la mano. En la memoria encontraron registros del teléfono de Alejandro, mensajes a sus contactos, fotos de la casa de los Mendoza y planes detallados de cómo entrar. Carmen explicó que Alejandro había estado preparando esta cacería durante mucho tiempo. Prometió destruirlo si no conseguía a Isabel, admitió,
bajando la mirada. Esas palabras solo incrementaron la tensión. Raúl reforzó la seguridad de la casa con más cámaras y cerraduras, pero sabía que eso quizás no sería suficiente. Alejandro, incluso tras las rejas, seguía controlando sus vidas desde la distancia. Tenemos que estar preparados, dijo Raúl con firmeza. No se detendrá hasta que lo detengamos nosotros. Después de las palabras de Carmen quedó claro. Para terminar esta pesadilla, debían actuar con decisión. Raúl entendía que Alejandro se sentía victorioso, incluso estando tras las rejas. Era necesario arrebatarle ese poder. Tenemos que demostrarle que el control lo tenemos nosotros, dijo Raúl mientras estudiaba la información en la memoria USB. La policía accedió a colaborar. Decidieron tenderle una trampa, creando una situación que obligara a Alejandro a salir de las sombras. Carmen aceptó formar parte del plan. Su papel era entregarle una nota a Alejandro que decía: esta noche todo terminará. Las Navas, 23 horas. La noche cayó, y la casa de los Mendoza quedó en completa oscuridad. Raúl se había preparado meticulosamente. Revisó las cámaras, instaló sensores de movimiento y se armó. Isabel, aunque aterrorizada, sabía que no había otra salida. Él cree que aún nos controla, dijo Raúl, pero haremos que cometa un error. A las 11 en punto, una sombra cruzó el jardín. Las cámaras captaron a una figura vestida de negro trepando el muro. Alejandro, a pesar de su arresto, había logrado llegar hasta allí. Su rostro, iluminado fugazmente por una linterna, mostraba una extraña calma. En una mano sostenía una palanca. Bueno, Raúl, dijo mirando directamente a las cámaras, ¿estás listo para el último asalto? Raúl encendió un reflector, cegando a Alejandro, y salió al jardín. Has perdido, dijo con firmeza, apuntándole con una pistola. Alejandro sonrió y se lanzó hacia adelante, pero en ese instante, varios policías irrumpieron en el terreno, lo desarmaron rápidamente y lo inmovilizaron contra el suelo. ¿Crees que esto se acaba aquí?, susurró Alejandro mirando fijamente a Isabel. De todos modos estaré contigo. Se lo llevaron, pero sus palabras resonaron como una amenaza. Raúl e Isabel sabían que, incluso después de esa noche, esto podía ser solo el principio. Tras la noche en que Alejandro fue arrestado, la casa de los Mendoza volvió a sumirse en el silencio. Pero esa calma era engañosa. Isabel seguía sintiéndose amenazada. Su mirada se detenía con frecuencia en las ventanas, como si esperara que él regresara en cualquier momento. Raúl, decidido a garantizar su seguridad, reforzó las medidas de protección y pasó más tiempo planificando cada detalle de su defensa. Ahora no podrá alcanzarnos, repetía, aunque en el fondo no estaba seguro. Al día siguiente, recibieron una llamada inesperada del detective. Tenemos novedades, dijo. Hemos encontrado rastros de sus contactos fuera de la cárcel. Alejandro tenía un cómplice que sigue activo. Estas palabras los dejaron sin aliento. Isabel sintió cómo el pánico volvía a apoderarse de ella. ¿Qué significa eso?, preguntó Raúl, tenso con el teléfono en la mano. Estamos investigando, pero manténganse alerta, advirtió el detective. Esa noche, Isabel intentó dormir sin miedo por primera vez en mucho tiempo. Cerró los ojos tratando de convencerse de que todo estaba bajo control, pero un leve ruido la despertó. Sobresaltada fue a la sala. Su corazón se detuvo al ver un sobre blanco sobre la mesa de la cocina. No recordaba haberlo dejado allí. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una fotografía. Ella misma, tomada desde la ventana de su habitación. En el reverso estaba escrito: Siempre estoy cerca, Isabel. Isabel corrió a despertar a Raúl, quien de inmediato llamó a la policía. No se rinde, dijo Raúl apretando los puños. Tenemos que detener esto. Tras entregar las pruebas al detective,
Entendieron que, aunque Alejandro estaba tras las rejas, su sombra seguía acechándolos. El miedo no había desaparecido, todavía vivía con ellos. Isabel y Raúl entendían que no podían seguir viviendo con un miedo constante. Aunque la investigación policial avanzaba, la amenaza seguía presente, acechando en el aire. Cada nuevo día traía una tensión creciente. Una mañana el detective les informó que en uno de los teléfonos de Alejandro habían encontrado pruebas de la existencia de una red de colaboradores. Uno de ellos podría estar cerca de ustedes, advirtió. Raúl pensó inmediatamente en Carmen. Ella formaba parte de esto, le dijo con convicción a Isabel. Pero nos ayudó, respondió ella dudosa. A pesar de su ayuda reciente, Raúl no confiaba en Carmen. Decidió contactar al detective para que la investigara. Pronto se descubrió que Carmen sabía más de lo que había contado. Durante un interrogatorio confesó: sí, conocía algunos de sus planes, pero tenía miedo de contradecirlo. Me amenazó. Carmen entregó a la policía un viejo teléfono de Alejandro que contenía más pruebas. En él había mensajes, grabaciones de audio y fotos que ayudaron a desmantelar la red de contactos. Gracias a la información de Carmen, la policía arrestó al principal colaborador de Alejandro, un antiguo empleado de seguridad que le ayudaba a burlar los sistemas de protección. Esto debería ser definitivo ahora, les dijo el detective a Raúl e Isabel. Pero ambos sabían que, aunque la red había sido desmantelada, el miedo no desaparecería de inmediato. Esa misma noche, antes de dormir, Isabel sintió por primera vez en mucho tiempo algo similar a un alivio. Se giró hacia Raúl y le dijo: quiero volver a vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Raúl asintió y la abrazó con fuerza. Lo lograremos. No dejaremos que él nos destruya más. Mientras la policía continuaba con la investigación, los Mendoza comenzaron a planear su mudanza. Sabían que para liberarse completamente del pasado, necesitaban empezar una nueva vida en otro lugar. Han pasado varias semanas desde el arresto del colaborador de Alejandro. La red que sostenía sus planes fue desmantelada, y todos sus miembros quedaron bajo custodia. La policía aseguró a los Mendoza que ya no había amenazas. Sin embargo, los miedos que los acosaron durante los últimos meses no desaparecieron tan fácilmente. Isabel y Raúl tomaron la decisión de mudarse de Las Navas. La casa que alguna vez fue su refugio se había convertido en un recordatorio constante del horror vivido. Isabel sugirió buscar un hogar cerca del mar, un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Será nuestro nuevo comienzo, dijo una noche, sentada en la terraza. Raúl estuvo de acuerdo. Sabía que ambos necesitaban dejar atrás todo lo ocurrido. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por una llamada inesperada. Era el detective. Alejandro ha solicitado permiso para reunirse con ustedes, informó. ¿En qué? Exclamó Raúl. ¿Para qué? Afirma que quiere disculparse. Por supuesto no permitiremos ningún contacto, pero pensé que debían saberlo. Esta noticia reabrió viejas heridas. Isabel se encerró en sí misma, recordando las palabras que Alejandro susurró antes de ser arrestado. Siempre estoy cerca. Solo está intentando quebrarnos de nuevo, dijo Raúl, abrazando a Isabel. A pesar de todo, continuaron preparando su mudanza. Sabían que dejar el pasado atrás era el único camino hacia una vida normal. En su última noche en Las Navas, empacaron sus pertenencias y se detuvieron a mirar la casa que alguna vez significó tanto para ellos. Volveremos a ser felices, dijo Isabel en voz baja, tomando la mano de Raúl. Ya estamos en camino hacia eso, respondió él mirando las brillantes estrellas sobre ellos. La nueva casa se convirtió en un símbolo de libertad. Ambos sabían que aún quedaba un largo camino hacia la sanación, pero este paso marcaba el inicio de un nuevo capítulo.
uno en el que el miedo ya no tendría poder sobre sus vidas. Habían pasado varios meses desde que los Mendoza se mudaron a una casa en la costa cerca de Valencia. Su nueva vida comenzaba a encontrar un ritmo. Isabel retomó su pasión y abrió un pequeño café junto al mar, que pronto se hizo popular entre los habitantes locales. Raúl volvió a sus proyectos de arquitectura, dedicando más tiempo a la creatividad que antes, pero los miedos nocturnos aún los acechaban. Isabel a menudo se despertaba de pesadillas en las que veía el rostro de Alejandro tras la ventana. Raúl intentaba consolarla, aunque él mismo pasaba noches en vela, atento a los sonidos de la oscuridad. Una mañana, mientras disfrutaban de un café en la terraza con vistas al mar, su tranquilidad fue interrumpida por la llegada inesperada del detective. «Tenemos algo que discutir», dijo al sentarse frente a ellos. Raúl e Isabel se miraron, con una inquietud evidente en sus rostros. «Alejandro», comenzó el detective, «ya no podrá perseguirlos. Anoche se quitó la vida en su celda. La noticia les provocó sentimientos encontrados». Raúl apretó la mano de Isabel, pero permaneció en silencio. Ella cubrió su rostro con las manos, incapaz de asimilar que todo había terminado finalmente. «Antes de hacerlo, dejó una carta», continuó el detective. «Está dirigida a ti, Isabel». Isabel contempló el sobre durante largo rato, sin atreverse a abrirlo. Cuando finalmente lo hizo, el contenido era breve. «Siempre supe que te pertenecía. Si no puedo estar contigo, que esta vida termine. Tú, Alejandro». Esas palabras la estremecieron, pero no sintió miedo, sino una extraña sensación de alivio. La última sombra del pasado había desaparecido junto con él. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron profundamente. Por delante estaba una nueva vida, una sin amenazas ni miedo. Raúl e Isabel sabían que los recuerdos y las cicatrices permanecerían, pero finalmente habían alcanzado la libertad. Al día siguiente se sentaron en la terraza, observando cómo el sol se ponía en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sentían una verdadera felicidad.